los poderes actuales no impulsan el debate ambiental ni el cambio ambiental. Yo presido la Comisión de Medio Ambiente y Recursos del Senado. Es muy difícil lograr el quórum, dificilísimo. Ese es un síntoma. Los años que estuve en diputados, más o menos lo mismo. El año pasado yo era diputado nacional y hubo comisiones que nunca sesionaron en el año. La Comisión de Transporte, con todos los trágicos accidentes que tuvimos, abrió sus puertas en diputados 3 veces en el año. Es decir, vamos a decirlo en concreto, no hay voluntad política de la mayoría gobernante en la Argentina de tratar y abrir estos temas. Mire, yo termino diciendo que es trágico lo que... hay un ejemplo grosero, diría, que es la impunidad frente a los delitos ecológicos. Yo conozco mucho el tema de energía y el tema petrolero. La desaparición del Estado y la absoluta falta de control ambiental y también económico, porque no hay medidores en los pozos. La explotación minera se hace a simple declaración jurada del que extrae, y 6 meses después de exportar los metales dice lo que se llevaron. Bastaría exigir que se refinaran en el país para determinar los 60 y tantos metales que se llevan, y declaran solo sobre 3. Pero no hay ningún control, ni de la explotación minera, no hay ningún control de nada, yo le diría. No hay ningún control sobre lo que contienen los alimentos que consumimos. Alguno me dirá el SENASA, patatín, patatero, absolutamente insuficientes. Como no hay control de lo que se exporta. Usted va a Puerto San Martín en Rosario, y en cada uno de los 6 o 7 grandes puertos privados hay un funcionario de aduana comprable con poco, y lo que se exporta es un 20 o 30% más de lo que se declara, y así sucesivamente. Todas las cuencas de agua potable aledañas a los yacimientos petroleros están contaminadas. Tanto, yo he hecho la experiencia, que usted acerca un encendedor en cualquier surgente de agua y prende fuego. Y a la vez los desechos petroleros se colocan en grandes piletones. Yo he filmado 3 películas sobre el petróleo y he filmado en helicóptero para verlo. Está muy bien, es mejor que si se tiraran así, pero cuando llueve todo eso rebasa y los campos están contaminados. Cuando se discutió la indemnización a Repsol, varias organizaciones ONG ya dieron su primer diagnóstico, que se necesitan de 10 a 15 mil millones de dólares para remediar. El daño ambiental es absolutamente caro su remediación. Como el cuidado ambiental es muy caro, no se hacen medidas de resguardo ambiental. El jefe de equipo que está perdido en la Patagonia, que va 15 días, allí lo meten en un container, tiene que producir, no está para cuidar el ambiente. Y lo controla el gerente regional o el de la capital federal, y el de la capital federal lo controlan en Nueva York o en Londres. No son los problemas de ellos la seguridad. Ausencia del Estado, falta de conciencia ambiental. Voy a decirle más. Esas poblaciones que viven tomando agua, que están contaminadas por la explotación hidrocarburífera, el caso de aumentos de diabetes, de hepatitis, de cánceres, de abortos prematuros es gigantesco. Y le voy a decir más. Usted va a la Universidad de Neuquén, la Universidad del Comahue, que tiene un gran prestigio, y no hay estudios
sobre el impacto sobre la salud. Y va al Hospital Central de Neuquén y no hay ningún programa que estudie las consecuencias de tener en sangre una cantidad de metales pesados absolutamente incompatible con la salud. No existen programas. Y existen subvenciones de las petroleras y esos programas. Yo recogí 3 muestras de agua y las llevé a la universidad. El que me acompañaba era un asesor, profesor de la Universidad del Comahue, lo llevó al laboratorio y le dijeron, sí, esto es, no se puede tomar esto. Hacemos un informe. No, eso no te lo puedo hacer. Yo creo que les he dado un panorama, ¿no? El planteamiento en los 3 expositores habla de una nueva sociedad, o de, quizá pudiera llamarla una nueva utopía. Si me pudieran elaborar un poco sobre cuáles serían los referentes para avanzar. Ahorita el senador nos acaba de recordar o confirmar, digamos, la realidad de la situación actual. Entonces, ¿cómo nos movemos de esta realidad a este planteamiento político que reiteraron los 3 expositores? Sí, muy justa la pregunta, un poco también tiene relación con lo anterior, alrededor del crecimiento. Y estamos en una oportunidad que da la crisis de discusión de los paradigmas, paradigmas sociales, paradigmas económicos, enfoques, cuando no se quiere hablar de paradigma, enfoques, estilos de desarrollo, porque todo, desde la política, desde la economía, incluso hasta desde la sociología, también ha sido alrededor de esta centralidad del homo economicus, ¿no? Un homo economicus que era un supuesto de trabajo, digamos, una hipótesis de trabajo y que se convirtió en una categoría totalizante. A partir de esa visión del homo economicus que busca simplemente cómo optimizar los recursos que siempre son escasos, ¿no? Y que pueda, en virtud de la eficiencia, hacer lo máximo posible al final del trayecto económico productivo, tenemos esta insuficiencia del crecimiento y del PBI, medido únicamente con el crecimiento de algunos bienes y servicios. Fíjense que esta categoría totalizante del homo economicus, hoy cuando muchas veces el Papa Francisco habla de la idolatría del dinero, pero no solo idolatría, porque ídolos hubo siempre, sino el dinero convertido en religión, se refleja ahora por salvar la religión, no una religión, digamos, inmanente, no trascendente. Los países europeos desde este mes, como el crecimiento no da, porque todos los países tienen problemas de crecimiento según este tipo de crecimiento económico, autorizan a los estados a incorporar dentro de la medición del PBI el producto de las mafias, de la trata de personas, del contrabando. O sea, para salvar el dogma ya no se revisa el supuesto, sino que se incorpora la riqueza de las mafias. El PBI será muy magro, muy débil, pero sigue siendo la cantidad de bienes y servicios producidos en un país. ¿Qué puede tener de bien, como raíz de lo bueno, la trata, el contrabando, la riqueza de los mafias? Entonces, estamos en un momento, por eso muy buena la pregunta, de refundación, no solo de un proyecto económico, de un proyecto de sociedad, donde está la discusión, bueno, entonces no es crecimiento, es decrecimiento. El África subsahariana seguramente que tiene que crecer en muchas cosas y en muchos bienes que necesita para la vida. Entonces, el consumismo y lo superfluo seguramente tiene que decrecer, pero los bienes que hacen a la vida digna tienen que crecer y tenemos que incorporar a los bienes, no solo los bienes físicos, sino los bienes relacionales, o sea, los bienes cualitativos,
los bienes que hoy, incluso dentro de las estadísticas, ¿por qué tenemos la oportunidad? Porque los grandes sistemas de medición, Deutsche Bank, Banco Mundial, están empezando a medir la relación entre PBI, felicidad y bienestar. Y después de un cierto umbral, hay un umbral donde coincide la felicidad, el bienestar y el crecimiento. Después de un determinado umbral, se dispara el crecimiento, el bienestar en términos económicos más o menos sigue, pero la felicidad no se mueve. Porque la felicidad para nosotros como personas y para sociedad es mucho más que una sumatoria de bienes. Entonces el planteo implica empezar desde la reformulación de las teorías económicas, y que ya están, porque estamos hablando de economías alternativas, del consumo ético, de la banca ética, de distinta economía social, solidaria, economía de lo suficiente, el desarrollo humano integral, que no se basa solamente en la cuestión material. Entonces, bueno, tenemos que buscar una convergencia donde eso implique también no solo una reelaboración de la ciencia, sino también de las prácticas sociales. Ahora, la lucha es dura. Si les digo que esto desde el mes de septiembre se está incorporando, es porque muchos no quieren modificar la idolatría, o mejor dicho, el dinero como religión. Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar contemporáneamente en factores estructurales, en relaciones de poder, sistemas de nominación, en factores sociales, cómo recuperamos esa solidaridad de proximidad, en cómo volvemos a integrar la sociedad en estos bienes necesarios para la vida materiales, pero los bienes de relación, que tienen que ver mucho más con la felicidad de las personas, y cómo también los factores subjetivos. Hoy tenemos una pérdida de horizonte de futuro, de sentido de la vida, aun cuando en muchos países han aumentado las políticas sociales, ¿no? Con estas políticas universales como la asignación por hijo, se verifica, entre otras cosas, que aumenta, por ejemplo, el suicidio juvenil adolescente. ¿Y por qué? Porque muchos jóvenes y adolescentes no ven una posibilidad futura, una proyección futura. Hay un mundo en condiciones de incertidumbre que no les ofrece demasiado el hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, implica trabajar contemporáneamente en una tarea pedagógica también en un sentido amplio, donde toquemos las relaciones, toquemos la ciencia, toquemos, digamos, todo el conjunto que hace a que un nuevo proyecto de sociedad vaya mucho más a integrar los bienes relacionales, digamos, lo subjetivo, lo cualitativo, pero, como les decía, la lucha sigue siendo muy dura, ¿no? Yo quería hacer una pregunta al señor Solanas en relación a todo lo que estuvo exponiendo, y quería preguntarle si tiene conocimiento de el pensamiento por franja de población y nivel educativo, de cómo se va modificando el conocimiento sobre los temas que él expuso. Es decir, puntualmente me interesaría saber qué piensa en forma progresiva y secuencial un niño que termina la escuela primaria, un adolescente que termina la escuela secundaria, y nuestros universitarios cuando terminan la universidad y un ciclo importante, ¿qué pensamiento evolutivo van teniendo sobre esta problemática que usted planteó? No hay información global, digamos, o testeos o investigaciones sobre estos temas. Yo diría que hay nichos, hay cátedras, hay escuelas, hay sectores universitarios que han tomado en serio esta problemática. Y hay otros que, continuando el discurso de Cristina, cuando hay políticas o directivas que dicen, acá hay que aprobar, eso no es Argentina solo, es Brasil también. Porque la competencia política, cada 2 años una elección, cada 4 un cambio presidencial, las estadísticas mandan. Nosotros necesitamos tener un nivel de promoción que aprueba. La estadística está por encima del resultado.
Pero como la estadística está falseada, en Argentina no hay estadística ni hay acceso a la información pública. El acceso a la información pública es un derecho. La Carta de Derechos Sociales de las Naciones Unidas y el Pacto de San José de Costa Rica reconoce como derechos el acceso a los bienes esenciales, la alimentación, la educación, el agua. El agua se vende hoy. Entonces estamos en problemas. Alguna estadística que conocerán todos dicen que la mitad de los chicos del secundario, de 14, 15 años, la mitad no sabe lo que está leyendo o no entiende lo que está leyendo. Se aumentó el presupuesto universitario en estos últimos 10, 15 años, el presupuesto educacional, pero la calidad educacional es pésima. ¿Por qué decreció la educación en la Argentina? Es una crisis enorme. Una de las interpretaciones que yo hago, no solo porque faltan políticas que marquen los grandes objetivos, pero otra es la calidad educacional está en relación con el cuerpo docente. ¿Cómo hace un docente para completar lo que necesita para vivir si sale de una escuela donde tiene mucho más alumnos que los que debería tener para entablar una relación, y después corre y va a otra escuela a la tarde y salta de un lado al otro y no puede actualizar el conocimiento, no puede actualizar sus saberes, no puede reflexionar sobre los chicos que tiene? Entonces, esa depredación o castigo a la clase docente en la Argentina, negarla, inclusive a nivel presidencial tuvimos groserías como decir, si ustedes trabajan 4 horas. Entonces yo creo que es un conjunto de temas, y después hay fenómenos nuevos, la explosión masiva de los medios, del cable, y el fenómeno nuevo del internet, de las redes. Hoy hay una relación de los chicos y la juventud con las redes enorme, gigantesca, a mí se me escapa. Pero no puedo dar ningún dato definitivo porque falta investigación, faltan estadísticas oficiales, la adulteración de la estadística pública como política de Estado demuestra la aberración de las concepciones. ¿Cómo hago yo para invertir? ¿O cómo hago yo para hacer tal cosa o tal otra? Si la estadística pública, usted va hoy a la Inspección General de Justicia y no le entregan la composición de ninguna sociedad anónima. Es decir, que hay apropiación del Estado y de los derechos ciudadanos por parte del grupo que gobierna. Yo vengo de Uruguay, agradezco al padre Florio que me invitó de la Universidad Católica. 2 puntos, creo que muy interesantes, felicitaciones porque realmente la exposición es muy buena. Hay un tema que hace al principio integrador en estos procesos de cambio abrumadores que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay un tema que hace a esta confluencia entre secularidad y religión, razón y fe, que me parece un tema clave y que está planteado. Y otro tiene que ver con esta cuestión de la relación entre utopía, instituciones y cambio cultural, ¿no? Visto desde Uruguay, ¿no? Que nosotros vemos mucho también este tema, digamos, ¿no? O sea, utopía y cambio cultural sin instituciones genera ciertas dificultades. Lo otro es el nuevo paradigma que se está abriendo, ¿no? Donde yo vengo de un país mucho más secular, por más que sea católico, y tenemos una visión mucho más respecto a razón y fe. Y me parece interesantísimo como fue planteado también por el padre y acá la profesora. Así que la pregunta sería, ¿cómo articular utopía, instituciones y cambio cultural? Yo creo que, al menos para los que somos de componente cristiana católica o cristiana, un principio que es pura utopía y que tiene que articularse en la acción es creer en la resurrección. Yo considero que justamente el compromiso, la tarea de articular y transformar estos elementos que hemos visto nosotros y que detectamos en lo económico, en lo social, en lo ambiental, es una manera de expresar justamente nuestra utopía mayor, que bueno, yo espero en un mundo mejor. Yo espero en una transformación profunda del ser humano, de la criatura, ¿no?
Desde la experiencia de fe nosotros vivimos en una tensión, ¿no? Que se suele, una imagen que se puede tomar desde el Nuevo Testamento es la imagen de Pablo, ¿no? El hombre, la creación entera y el ser humano es una tensión entre el hombre viejo, guiado por estas fuerzas más básicas, por este egoísmo intrínseco, por esta ruptura esencial, y el hombre nuevo, que es el hombre redimido, el que es transformado y liberado de estas apetencias desordenadas, que tiene que ver un poco con encauzar el deseo del hombre. Creo que el gran mal hoy por hoy es este dinamismo profundo, ¿no? Tenemos una experiencia básica como seres humanos de insatisfacción. La vida del hombre es un valle de lágrimas, solemos rezar, ¿no? Hay una insatisfacción por la propia... no podemos siempre en las actividades que hacemos conseguir satisfacción, no hay planificación. Entonces eso genera en nosotros una violencia interior que se traduce luego también en formas de relacionarnos violentamente. La crisis ambiental no es otra cosa que esa expresión colectiva de la violencia y de la experiencia de no gratitud que tenemos interiormente, porque justamente nos está faltando volver a abrirnos a lo trascendente. Yo creo que la utopía tiene que hacerse presente en el día a día. Por eso lo planteamos también como, bueno, la crisis actual es una crisis espiritual. El hombre sin utopía, yo creo que el drama actual también que tenemos globalmente es que no tenemos utopía. Somos sociedades desacralizadas en su expresión más amplia. Dios puede que ya no exista. Habían algunos autobuses en Londres en una época, God may not exist, decían, ¿no? Eso contribuye justamente a no tener fondo la insatisfacción, en la capacidad de postergar, de ilusionarnos para transformar y buscar formas nuevas de vincularnos y prosperar. Esto que decía Cristina de recuperar, porque claro, la única manera de lidiar con esta insatisfacción básica y con esta violencia es consumiendo. Consumamos productos, que detrás de eso está el paraíso prometido. De hecho, los supermercados, o sea, todas las publicidades siempre nos ofrecen lo máximo, ¿no? Cambiar. Y fíjense, yo hace poquito me tocó estar en Nueva York cuando Apple sacaba el nuevo iPhone, ¿no? Y es un ritual. Es decir, cada año en la misma estación, lo mismo movimiento. O sea, ahí nos damos cuenta cómo hemos reemplazado los ritos tradicionales, este vincularnos con lo trascendente, pero desde el punto de vista material. Y eso es lo que está implosionando la Tierra. Porque esta dimensión humana tan profunda como la sed de infinito, ¿no? El hambre de siempre más, que tradicionalmente lo buscábamos en la forma de interpretación religiosa, ¿no? Las culturas y las religiones tradicionales nos daban formas de interpretar la vida del hombre, de enclave trascendente. El hombre nuevo se nos perdió, nos hemos quedado en el hombre viejo y vivimos entonces las consecuencias. Entonces, en ese sentido, creo que hay que recuperar, por eso decía, cambiar la lógica social también, ¿no? Que implica recuperar la utopía. La utopía, yo creo que, bueno, ya verán, soy cura, aunque sea científico, soy cura, bueno, lo voy a recuperar en muchos ambientes desde la clave resurrección, cielos nuevos y tierra nueva. Pero también habrá que buscarlo en forma un poco más secularizada, bueno, principios humanistas también, que nos ayuden a descentrarnos en nuestro propio ego y en nuestra propia satisfacción. Y a lo mejor quizás desde el mundo, desde la perspectiva secular, el compromiso por las generaciones futuras, pero a mí me da la impresión que si no metemos una componente metafísica, trascendente, espiritual, no hay fuerza suficiente para dar el paso de dejar pasar
una oportunidad, ¿no? El problema es que hoy en día nada, no podemos dejar pasar nada. Es ya, ahora y sí, ¿no? Todo lo queremos. Y creo que lo que más nos salva, humanamente hablando, es la capacidad del hombre de postergarnos para más adelante. Y que ese postergarnos en el hambre, en la infinitud que queremos conseguir, quizás, bueno, puedo encontrar la fuente de inspiración en las generaciones futuras, en la justicia social, en la equidad, pero no alcanzan. Solo eso no alcanza. Pero bueno, por eso creo que también la catástrofe que se avecina, si no cambiamos el modelo y el paradigma, nos va a dar un golpe. Y ahí, bueno, recapacitaremos, ¿no? Un golpe en términos biológicos, no en términos de subsistencia. Yo tengo 5 minutitos para cerrar esta mesa. Cristina, bueno, yo he ido anotando algunas de las grandes ideas que vos nos has hecho compartir. Quedó sonando el tema de hoy tan acostumbrados al confort, esa brecha cada vez mayor entre débiles y poderosos, este intento que vos decís, tenemos que frenar la violencia, trabajar desde la ciudadanía, desde la política, agregamos nosotros desde la academia, trabajar todos juntos, levantar nuestro país todos juntos. El país es de los dirigentes, pero también nuestro, ¿no? De los ciudadanos. Trabajar por la fraternidad, dijiste, Cristina, porque la creación no sufra. Yo creo que eso es bastante olvidado hoy en día, ¿no? Pensar en la creación. No faltan recursos, faltan otras cosas, dijiste. Dejar que la creación responda, reverenciar la creación, reconciliarnos. Son palabras importantes que nos dejaste, Cristina, hoy. Bueno, al señor Solanas fue muy fuerte cuando dijo: sin suelo, sin agua y sin naturaleza no hay vida. Tenemos que cuidarlas. Habló de los riesgos de la tecnología y que con él decimos que no queremos, estamos aquí porque no queremos estar ajenos a los problemas ambientales. Bueno, en tercer lugar, decirle a Eduardo que el libro va a hablar por sí mismo, que el libro está producido desde un rincón, el rincón cristiano católico, pero como invitación a pensar y a abordar estos gravísimos problemas desde todas las comunidades. Es una reflexión, dijiste, Eduardo, responsable acerca de asuntos ambientales. Es un comienzo, es un comienzo. Abrir grupos de reflexión, dijiste, Eduardo, desandar, tratar de desandar, que es difícil, la mentalidad economicista y consumista. Hablaste de la infinitud de los falsos deseos, gran problema trabajado por Hegel, la infinitud de los falsos deseos, ese hambre de infinitud, pero infinitud mala. El cambio en la lógica social, otra cosa que nos va a llevar mucho tiempo. Y sí, te diría que queremos escapar a la catástrofe, por eso estamos todos aquí. Preguntaron mucho, me da la impresión, acerca de los cambios concretos. Yo creo que ese es el tema que nos reúne a todos. Tenemos que seguir pensando cómo cambiar concretamente estos grandes problemas. Esto es solo un inicio, me da la impresión, ¿no? Y hacer que esa utopía, esta utopía que empezamos a esbozar, no, deslinde hacia la ilusión, sino hacia lo posible concreto, tratar de concretar cambios en nuestro país y en el mundo. Y bueno, y aquella famosa frase de Hans Jonas, ¿no? Somos responsables por el futuro de la humanidad. Muchas gracias a todos.